La educación y el sentido de la vida. Krishnamurti. Capítulo 2. Intelecto, autoridad e inteligencia. Muchos de nosotros creemos que enseñándole a cada ser humano a leer y a escribir, quedan así resueltos los problemas de la humanidad. Pero ya se ha probado que esta idea es falsa. Los llamados educados no aman la paz, no son íntegros, y son también responsables de la confusión y la miseria del mundo. La verdadera educación significa el despertar de la inteligencia, la creación de la vida integral, y solamente esa clase de educación puede crear una nueva cultura y un mundo pacífico. Pero para llegar a alcanzar esta nueva clase de educación, debemos comenzar de nuevo sobre una base completamente diferente. Con un mundo que se está desmoronando ruinosamente en torno nuestro, discutimos teorías y vanas cuestiones políticas, y jugamos con reformas superficiales. ¿No indica todo esto una crasa irreflexión de nuestra parte? Algunos dirán que sí, pero seguirán haciendo exactamente lo que han hecho siempre, y eso es lo triste de la existencia. Cuando nos percatamos de una verdad, y no actuamos enseguida de acuerdo con ella, se convierte en veneno dentro de nosotros mismos, y el veneno se esparce y produce perturbaciones psicológicas, inestabilidad y mala salud. Solo cuando se despierta la inteligencia creativa en el individuo es que existe la posibilidad de paz y felicidad en la vida. No podemos ser inteligentes sustituyendo simplemente un gobierno por otro, un partido o un grupo por otro, un explotador por otro. Las revoluciones sangrientas no pueden resolver jamás nuestros problemas. Solo una profunda revolución interna que altere todos nuestros valores puede crear un ambiente diferente, una estructura social inteligente, y tal revolución solo la podemos hacer usted y yo. Ningún nuevo orden surgirá hasta que individualmente destruyamos nuestras barreras psicológicas y nos liberemos. Podemos trazar sobre el papel los planes de una brillante utopía, de un valeroso nuevo mundo, pero con toda certeza el sacrificio del presente por un futuro desconocido nunca resolverá ninguno de nuestros problemas. Hay tantos elementos que ocurren entre el ahora y el mañana que nadie puede saber lo que será ese futuro. Lo que podemos y debemos hacer, si es que lo deseamos con sinceridad, es atacar nuestros problemas ahora y no posponerlos para el futuro. La eternidad no está en el futuro, la eternidad es ahora. Nuestros problemas existen en el presente, y es solo en el presente cuando podemos resolverlos. Aquellos de nosotros que seamos sinceros debemos regenerarnos, pero no puede haber regeneración sino cuando nos separamos completamente de los valores que hemos creado con nuestros deseos agresivos de propia protección. Y el conocimiento de uno mismo es el principio de la libertad, y es solo cuando nos conocemos que podemos crear el orden y la paz. Ahora bien, algunos se preguntarán, ¿qué puede hacer un solo individuo que afecte a la historia? ¿Podrá hacer algo por la forma en que vive? Ciertamente que sí. Evidentemente, ni usted ni yo vamos a detener las guerras inmediatas o crear una comprensión instantánea entre las naciones, pero por lo menos podemos efectuar en el mundo de nuestras relaciones cotidianas un cambio fundamental que tenga los efectos consiguientes. El esclarecimiento individual afecta positivamente a grandes grupos de personas, pero únicamente si no estamos impacientes por conseguir resultados. Si pensamos en términos de ganancias y resultados, no es posible nuestra transformación verdadera. Los problemas humanos no son simples, son muy complejos. El entenderlos exige paciencia y penetración, y es de la mayor importancia que nosotros, como individuos, los entendamos y los resolvamos por nosotros mismos. No han de entenderse por medio de fórmulas o lemas, ni pueden resolverse en su propio nivel por especialistas que trabajan en un campo determinado, lo que solo conduce a más confusión y miseria. Nuestros muchos problemas podrán entenderse y resolverse solo cuando nos comprendamos como un proceso total, es decir, cuando entendamos nuestra constitución psicológica
y ningún líder político o religioso puede darnos la clave de esa comprensión. Para entendernos nosotros mismos, debemos estar alertas a nuestras relaciones, no solo con la gente, sino con la propiedad, con las ideas y con la naturaleza. Si hemos de hacer una verdadera revolución con respecto a las relaciones humanas, que son la base de toda sociedad, debe haber un cambio fundamental en nuestros propios valores y en nuestra visión de la vida. Pero evitamos la necesaria y fundamental transformación de nosotros mismos, y tratamos de provocar revoluciones políticas en el mundo, lo que solo trae desastres y derramamiento de sangre. Las relaciones humanas basadas en la sensación no pueden ser un medio para liberarse del yo. Sin embargo, la mayor parte de nuestras relaciones se basan en la sensación y son el resultado de nuestro deseo de medro personal, de convivencia, de seguridad psicológica. Aunque estas cosas no ofrezcan un escape momentáneo del yo, tales relaciones solo fortalecen el yo con sus actividades que lo envuelven y limitan. Las relaciones humanas son como un espejo donde pueden verse el yo y todas sus actividades. Y es solo cuando se entienden las manifestaciones del yo, en las reacciones de la relación, que hay libertad creativa sin la carga del yo. Para transformar el mundo, debe haber regeneración en cada uno de nosotros. Nada puede conseguirse por la violencia, por la fácil destrucción de uno contra otros. Podemos encontrar alivio temporal organizándonos en grupos, estudiando métodos de reformas sociales y económicas, promulgando legislación, o elevando nuestras oraciones al cielo. Pero hagamos lo que hagamos, sin el conocimiento propio y sin el amor que le es inherente, nuestros problemas crecerán y se multiplicarán. Mientras que si aplicamos nuestras mentes y nuestros corazones a la tarea de conocernos a nosotros mismos, indudablemente resolveremos nuestros numerosos conflictos y tristezas. La educación moderna nos está convirtiendo en seres irreflexivos. Hace muy poco, para ayudarnos a descubrir nuestra vocación individual, aprobamos ciertos exámenes y entonces, con buena suerte, conseguimos una colocación que a menudo significa una rutina interminable por el resto de la vida. Puede ser que nuestro trabajo nos disguste, pero estamos obligados a seguir en él, porque no tenemos otro medio de ganarnos la vida. Puede ser que deseemos hacer otra cosa enteramente distinta, pero los compromisos y las responsabilidades nos lo impiden, y estamos acorralados por nuestras ansiedades y temores. Y al vernos frustrados, buscamos un escape, a través del sexo, de la bebida, de la política o de las religiones fantásticas. Cuando nuestras ambiciones se frustran, damos indebida importancia a lo que debe ser normal, y desarrollamos una peculiaridad psicológica. Hasta tanto no poseamos un conocimiento comprensivo de nuestra vida y del amor, de nuestros deseos políticos, religiosos y sociales, con sus exigencias e impedimentos, tendremos problemas crecientes en nuestras relaciones que nos llevarán a la destrucción y a la miseria. La ignorancia es la falta de conocimiento con respecto a cómo se manifiesta el yo, y esta ignorancia no puede desaparecer con actividades y reformas superficiales. Solo puede desaparecer con una constante vigilancia de los movimientos y reacciones del yo, y en todas sus relaciones. Debemos darnos cuenta de que no solo estamos condicionados por el ambiente, sino de que nosotros somos el ambiente y no somos algo aparte de él. Nuestros pensamientos y reacciones están condicionados por los valores de la sociedad, de la cual somos parte. Nunca observamos cómo somos el ambiente total, porque hay varias entidades en nosotros, todas gritando alrededor del mí, del yo. Y el yo se compone de estas entidades que son simplemente deseos en varias formas. De este conglomerado de deseos surge la figura central, y el pensador, la voluntad del mí y lo mío, y se establece de esta manera una división entre el yo y el no yo, entre el mí y el ambiente o la sociedad. Esta separación es el principio del conflicto, tanto interno como externo.
La alerta percepción de este proceso total, tanto el consciente como el oculto, es la meditación, y a través de esta meditación se trasciende el yo con sus deseos y conflictos. El autoconocimiento es necesario si uno ha de liberarse de las influencias y de los valores que protegen al yo, y es solo en esta libertad donde hay creación, verdad, Dios o lo que se quiera. La opinión y la tradición moldean nuestros pensamientos y sentimientos desde la más tierna edad. Las influencias e impresiones inmediatas producen un efecto poderoso y duradero que determina todo el curso de nuestra vida consciente e inconsciente. La conformidad comienza en la infancia, mediante la educación y el impacto de la sociedad. Y el deseo de imitar es un factor muy fuerte en nuestra vida, no solo en los niveles superficiales, sino también en los más profundos. Apenas tenemos pensamientos y sentimientos independientes. Cuando se presentan son meras reacciones, y no están, por lo tanto, libres del patrón establecido, puesto que no hay libertad en la reacción. La filosofía y la religión establecen ciertos métodos por medio de los cuales podemos llegar a la realización de la verdad, o Dios. Sin embargo, el mero acto de seguir un método es mantenernos irreflexivos y desintegrados. No importa lo beneficioso que el método pueda parecer en nuestra vida social cotidiana. La tendencia a la sumisión es el deseo de seguridad. Engendra temor y les da precedencia a las autoridades políticas o religiosas. A los héroes y líderes que incitan al sometimiento y por quienes estamos sutil o groseramente dominados, pero no someterse es solo una reacción contra la autoridad, y no nos ayuda en modo alguno a convertirnos en seres humanos integrados. La reacción es infinita, y solo nos conduce a otra reacción. La conformidad, con su oculta tendencia de temor, es un obstáculo, pero el simple reconocimiento intelectual de este hecho no remueve el obstáculo. Es solo cuando nos damos cuenta de esos obstáculos con toda la fuerza de nuestro ser que nos podemos librar de ellos sin crear obstrucciones ulteriores más profundas. Cuando estamos interiormente subordinados, entonces la tradición tiene un gran agarre en nosotros, y una mente que piensa de acuerdo con la tradición no puede descubrir lo que es nuevo. Al someternos, nos convertimos en imitadores mediocres, en engranajes de una cruel maquinaria social. Lo que pensamos es lo que importa, no lo que otros quieren que pensemos. Cuando nos sometemos a la tradición, nos convertimos en simples copias de lo que debemos ser. Y esta imitación de lo que debemos ser engendra el temor, y el temor mata el pensamiento creador. El temor embota la mente y el corazón, y evita que estemos alerta a la significación total de la vida. Nos volvemos insensibles a nuestras propias tristezas, al movimiento de las aves, a las sonrisas y a las miserias de los demás. El temor, consciente e inconsciente, tiene muchas causas diferentes y necesita alerta vigilancia para librarse de todas ellas. El temor no puede eliminarse por medio de la disciplina, de la sublimación o de otro acto cualquiera de la voluntad. Sus causas tienen que buscarse y comprenderse, y esto requiere paciencia y una comprensión tal en que no haya juicio de ninguna especie. Es comparativamente fácil entender y resolver nuestros temores conscientes, pero los inconscientes ni siquiera han sido descubiertos por la mayor parte de nosotros, porque no les permitimos salir a la superficie, y cuando en raras ocasiones se manifiestan, nos apresuramos a encubrirlos para escapar de ellos. Los temores ocultos a menudo se presentan en los sueños y en otras formas de insinuación, y causan mayor deterioro y conflicto que los temores superficiales. Nuestra vida no se halla en la superficie solamente. La mayor parte de ella está escondida a toda observación accidental. Si quisiéramos que nuestros temores ocultos salieran a la luz y se disolvieran, la mente consciente debería estar algo tranquila y no eternamente ocupada. Entonces, según estos temores van saliendo a la superficie, deben ser observados sin estorbo ni obstáculo.
porque cualquier acto de condenación o justificación solo aumenta el temor. Para sentirnos libres de todo temor, debemos estar prevenidos de su tenebrosa influencia, pues solo una constante vigilancia puede revelar sus muchas causas. Uno de los resultados del miedo es la aceptación de la autoridad en los asuntos humanos. Creamos autoridad con nuestro deseo de verdad, de seguridad, de comodidad, de evitar conflictos y confusiones conscientes, pero nada que sea un resultado del miedo puede ayudarnos a entender nuestro problema. Aunque el miedo asuma apariencia de respeto y sumisión a los llamados sabios, los sabios no hacen uso de la autoridad, y los que tienen autoridad no son sabios. El miedo en cualquier forma impide que nos entendamos nosotros mismos y nuestras relaciones con las cosas. Seguir una autoridad es la negación de la inteligencia. Aceptar la autoridad es someternos al dominio, subyugarnos a un individuo, a un grupo o a una ideología, ya sea religiosa o política, y este sometimiento de uno mismo a la autoridad es la negación, no solo de la inteligencia, sino también de la libertad individual. La sumisión a un credo o a un sistema de ideas es una reacción de protección propia. La aceptación de una autoridad puede ayudarnos temporalmente a disimular nuestras dificultades y problemas, pero el evadir un problema solo sirve para intensificarlo, y en ese proceso, la autocomprensión y la libertad se abandonan. ¿Cómo puede haber transacción entre la libertad y la aceptación de la autoridad? Si hay transacción, entonces los que dicen que buscan su propio conocimiento y libertad no son sinceros en su esfuerzo. Parece que pensamos que la libertad es el fin último, una meta, y para llegar a ser libres, primero debemos someternos a varias formas de supresión e intimidación. Y esperamos alcanzar la libertad por medio de la sumisión, pero ¿no son los medios tan importantes como el fin? ¿No son los medios los que determinan el fin? Para tener paz, uno debe emplear medios pacíficos, porque si los medios son violentos, ¿cómo es posible que el fin sea pacífico? Si el fin es la libertad, el principio debe ser libre, porque el fin y el principio deben ser libres, porque el fin y el principio son uno. Solo puede haber autoconocimiento e inteligencia cuando hay libertad desde el primer momento, y se niega la libertad cuando aceptamos la autoridad. Reverenciamos la autoridad en varias formas: conocimiento, éxito, poder, etc. Ejercemos autoridad sobre los jóvenes y al mismo tiempo le tememos a la autoridad superior. Cuando el hombre mismo no tiene visión interna, el poder externo y la posición social asumen enorme importancia, y entonces el individuo está cada vez más sujeto a la autoridad y a la coacción. Se convierte en instrumento de otros. Podemos ver que esto está sucediendo constantemente a nuestro alrededor. En momentos de crisis, las naciones democráticas actúan como las totalitarias, olvidándose de su democracia y obligando al hombre a someterse a sus designios. Si podemos entender la compulsión que hay tras nuestros deseos de dominio o de sumisión, entonces tal vez podamos libertarnos de los efectos perjudiciales de la autoridad. Ansiamos tener seguridad, razón, éxito, sabiduría, etc. Y este anhelo de seguridad, de permanencia, crea en nosotros la autoridad de la experiencia personal, mientras que exteriormente crea la autoridad de la sociedad, de la familia, de la religión y así sucesivamente. Pero meramente ignorar la autoridad, librarnos de sus símbolos externos, es de muy poca significación. Abandonar una tradición y aceptar otra, dejar un líder para seguir otro, es solo un gesto superficial. Si hemos de compenetrarnos bien de todo el proceso de la autoridad, si hemos de ver su esencia, si hemos de entender y trascender el deseo de seguridad, entonces debemos tener amplio entendimiento e intuición. Debemos ser libres, no al fin, sino desde el principio. El anhelo de certeza, de seguridad, es una de las primordiales actividades del yo,
y es este impulso apremiante el que tenemos que vigilar constantemente, y no simplemente torcerlo o forzarlo en otra dirección, u obligarlo a ajustarse a un molde deseado. El yo, el mí y lo mío son muy dominantes en la mayor parte de nosotros. Tanto en el sueño como en la vigilia, están siempre alerta y siempre cogiendo nuevos bríos. Pero cuando hay comprensión del yo y nos damos cuenta de todas sus actividades, por sutiles que sean, inevitablemente conducen al conflicto y al dolor. Entonces el ansia de seguridad, de continuidad del yo termina. Uno tiene que estar en constante vigilancia de que el yo revele sus manifestaciones y ardides, pero cuando empezamos a entenderlos y a comprender las implicaciones de la autoridad con todo lo que está envuelto en nuestra aceptación o negación de ella, entonces ya estamos desembarazándonos de la autoridad. Mientras la mente se deje dominar y controlar por el deseo de su propia seguridad, no podrá libertarse del yo y de sus problemas. Y es por eso que no hay liberación del yo mediante el dogma y la creencia organizada que llamamos religión. El dogma y la creencia son solo proyecciones de nuestra propia mente. Los ritos y el puja, las formas aceptadas de meditación, las palabras y frases constantemente repetidas, aunque pueden producir ciertos efectos agradables, no libertan la mente del yo y sus actividades, porque el yo es esencialmente el resultado de las sensaciones. En momentos de tristeza, nos volvemos a lo que llamamos Dios, que es solo una imagen de nuestra propia mente, o encontramos explicaciones satisfactorias, y esto nos da consuelo temporal. Las religiones que seguimos son creaciones de nuestras esperanzas y temores, de nuestro deseo de seguridad interna y reafirmación, y con el culto de la autoridad, ya sea la de un salvador, un maestro o un sacerdote, viene la sumisión, la aceptación y la imitación, de suerte que se nos explota en nombre de Dios, tal como se nos explota en nombre de los partidos y de las ideologías, y continuamos sufriendo. Todos somos seres humanos, sea cual fuere el nombre con que nos llamamos, y nuestro destino es sufrir. El sufrimiento es común a todos nosotros, lo mismo al idealista que al materialista. El idealismo es un escape de lo que es, y el materialismo es otra manera de negar las inconmensurables profundidades del presente. Tanto el idealista como el materialista tienen su propio modo de evitar el complejo problema del sufrimiento. A ambos los consumen sus propios anhelos, ambiciones y conflictos, y sus modos de vida no los conducen a la tranquilidad. Ambos son responsables de la confusión y miseria del mundo. Ahora bien, cuando estamos en un estado de conflicto, de sufrimiento, no hay comprensión. En ese estado, por cuidadosa y hábilmente que pensemos nuestros actos, solo nos pueden llevar a mayor confusión y tristeza. Para entender el conflicto, y de ese modo libertarnos de él, tiene que haber una comprensión de los procesos de la mente consciente y de la inconsciente. Ningún idealismo, ningún sistema, ni patrón de especie alguna puede ayudarnos a desenmarañar los profundos procesos de la mente. Por el contrario, cualquier fórmula o conclusión nos hará más difícil su descubrimiento. La persecución de lo que debe ser, el apego a los principios, a los ideales, el establecimiento de una meta, todo esto conduce a muchas ilusiones. Si hemos de conocernos a nosotros mismos, tiene que haber cierta espontaneidad, libertad de observación, y esto no es posible cuando la mente está encerrada en lo superficial, en lo idealista o materialista. La existencia es relación, y tanto si pertenecemos a una organización religiosa o no, o si somos mundanos o idealistas, nuestros sufrimientos solo podrán resolverse entendiéndonos a nosotros mismos en nuestras relaciones. Solo el autoconocimiento puede traer tranquilidad y felicidad al hombre, porque el autoconocimiento es el principio de la inteligencia y de la integración. La integración no es un simple ajuste superficial, no es el cultivo de la mente,
ni la adquisición de conocimientos. La inteligencia es la capacidad para entender los procesos de la vida y es la percepción de los verdaderos valores. La educación moderna, al desarrollar el intelecto, imparte más y más teorías y datos sin realizar la comprensión del proceso total de la existencia humana. Somos altamente intelectuales, hemos desarrollado mentes sagaces y estamos enredados en explicaciones. El intelecto se satisface con teorías y explicaciones, pero la inteligencia no, y para entender el proceso total de la existencia, debe haber integración de la mente y del corazón en las acciones. La inteligencia no está separada del amor. Para la mayor parte de nosotros, la realización de esta revolución interna es extremadamente difícil. Sabemos meditar, tocar el piano, escribir, pero no conocemos al meditador, al pianista o al escritor. No somos creadores porque hemos llenado nuestras mentes y nuestros corazones de conocimiento, de información y de arrogancia, y estamos repletos de citas que otros han pensado o dicho, pero el acto de vivencia viene primero, no la manera de vivir. Debe haber amor antes de que exista la expresión del amor. Es, pues, evidente que el mero cultivo del intelecto, que ha de desarrollar la capacidad o el conocimiento, no resulta en inteligencia. Hay una diferencia entre intelecto e inteligencia. El intelecto es el pensamiento en función independiente de la emoción, mientras que la inteligencia es la capacidad para sentir y para razonar. Y hasta que no nos acerquemos a la vida con inteligencia, en vez de con el intelecto únicamente, o con solo la emoción, no habrá sistema educativo o político en el mundo que nos salve de las calamidades del caos y de la destrucción. El conocimiento no es comparable con la inteligencia. El conocimiento no es sabiduría. La sabiduría no está en el mercado. No es una mercancía que puede adquirirse por el precio del aprendizaje o de la disciplina. La sabiduría no puede encontrarse en los libros. No puede acumularse ni aprenderse de memoria, ni almacenarse. La sabiduría surge de la abnegación del yo. Tener una mente abierta es más importante que el aprendizaje. Nosotros podemos tener una mente receptiva, no atiborrándola de información, sino comprendiendo nuestros propios pensamientos y sentimientos, observándonos cuidadosamente a nosotros mismos y estudiando las influencias que nos rodean, oyendo a los demás, observando a los ricos y a los pobres, a los poderosos y a los humildes. La sabiduría no se logra a través del miedo ni de la opresión, sino de la observación y de la comprensión de todos los incidentes en las relaciones humanas. En nuestra búsqueda de conocimiento, en nuestros deseos de adquisición, y estamos perdiendo el amor, embotando el sentimiento de la belleza, la sensibilidad de la crueldad. Nos especializamos cada vez más y nos integramos cada vez menos. La sabiduría no puede sustituirse por el conocimiento, y ninguna cantidad de explicación, ninguna acumulación de datos, librarán al hombre del sufrimiento. El conocimiento es necesario. La ciencia tiene su lugar, pero si la mente y el corazón están sofocados por el conocimiento, y si la causa del sufrimiento queda descartada con explicaciones, entonces la vida se vuelve vana e insignificante. ¿Y no es esto lo que nos está sucediendo a la mayor parte de nosotros? Nuestra educación nos hace más y más superficiales. No nos ayuda a descubrir las capas más profundas de nuestro ser, y nuestras vidas se hacen cada vez más vacías e inarmónicas. La información y el conocimiento de datos, aunque en aumento constante, están limitados por su propia naturaleza. La sabiduría es infinita. Incluye el conocimiento y el proceso de la acción, pero agarramos una rama y creemos poseer el árbol entero. Con solo el conocimiento de una parte, jamás podremos gozar de la alegría del todo. El intelecto no puede llegar al todo, porque es solo un fragmento, una parte.
Hemos separado el intelecto del sentimiento y hemos desarrollado el intelecto a expensas del sentimiento. Somos como un objeto de 3 patas, con una pata más larga que las otras, y por lo tanto no tenemos equilibrio. Hemos sido entrenados para ser intelectuales. Nuestra educación cultiva el intelecto hasta hacerlo perspicaz, astuto, adquisitivo y, por lo tanto, desempeña el papel más importante en nuestra vida. La inteligencia es mucho más grande que el intelecto, porque es la integración de la razón y el amor. Pero solo puede haber inteligencia cuando hay autoconocimiento, y el conocimiento profundo del proceso total de uno mismo. Lo que es esencial para el hombre, ya sea joven o viejo, es vivir plenamente, integralmente, y es por eso que nuestro principal problema es el cultivo de esa inteligencia que nos da la integración. El énfasis indebido sobre cualquier parte de nuestra total naturaleza ofrece solo una vista parcial, y por tanto deformada, de la vida, y esta deformación es la causa de la mayor parte de nuestras dificultades. Cualquier desarrollo parcial de nuestro temperamento total tiene que ser desastroso para nosotros y para la sociedad, y por eso es realmente tan importante que ataquemos los problemas humanos desde un punto de vista integral. Ser un ente humano integrado es comprender el proceso completo de nuestra propia conciencia, tanto la oculta como la manifiesta. Y esto no es posible si damos indebido énfasis al intelecto. Le atribuimos mucha importancia al cultivo de la mente, pero interiormente somos insuficientes y estamos llenos de confusión. Este vivir en el intelecto es el camino hacia la desintegración, porque las ideas, como las creencias, no pueden nunca unir a los hombres si no es en grupos discordantes. Mientras dependamos del pensamiento como medio de integración, tiene que haber desintegración, y entender la acción desintegrante del pensamiento es comprender los procesos del yo, los procesos de nuestros deseos. Debemos conocer nuestro condicionamiento y sus reacciones, colectivas y personales. Es sólo cuando uno comprende totalmente las actividades del yo con sus deseos y fines contradictorios, sus esperanzas y temores, que existe una posibilidad de ir más allá del yo. Tan solo el amor y el recto pensar producirán la verdadera revolución, la revolución interna en nosotros mismos. Pero ¿cómo podemos tener amor? No es buscando el ideal de amor, sino cuando no exista el odio, cuando no haya avaricia, cuando el sentido del yo, que es la causa del antagonismo, llegue a su fin. Un hombre preso en los propósitos de la explotación, de la avaricia, de la envidia, jamás podrá amar. Si no hay amor ni recto pensar, la opresión y la crueldad irán siempre en aumento. El problema del antagonismo entre los hombres puede resolverse, no buscando el ideal de la paz, sino entendiendo las causas de las guerras que se hallan en nuestra actitud hacia la vida, hacia nuestros semejantes, y este entendimiento solo puede lograrse mediante la verdadera educación. Sin un cambio de corazón, sin buena voluntad, sin la transformación interna que nace de nuestra propia comprensión, no puede haber paz ni felicidad para los hombres.